Hello everyone. It's a Hola, pleasure. ¿qué tal a todos? Es un placer para todos nosotros y para Margareta y Cristóbal y para Fonsalud y para todos nosotros el poder estar con ustedes. El día de hoy es nuestra responsabilidad para poder tener una discusión de ver cómo vemos las cosas desde el punto de vista de la inversión. Tenemos un gran panel y tenemos aquí a personas que realmente entienden cómo funciona la inversión para poder realmente hacer que las cosas funcionen. Es un placer hacerlo, presentarles a Santiago Chico, Hernando Guzmán, Eder Carvalles de Costa y Yerme Gazzoni. Vamos a preguntarles qué es lo que ellos piensan y vamos a escuchar cuál es su primera impresión sobre lo que hemos organizado. Así que primero vamos a pedirle a Eder que nos comente qué es lo que él hace y cómo ve la arena de la inversión sobre lo que nosotros hemos escuchado a comparación del panel anterior. Así que, Eder, por favor, estás a cargo de la siguiente presentación y nos encantaría escuchar qué es lo que tienes que decir. Muchísimas gracias a todos. Es un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer. Así que permítanme eh, presentarles esto. Yo trabajo en el área de pensiones en Brasil. Estoy en la junta y precisamente siempre estamos tratando oportunidades de inversión. Y en un vistazo, viendo la industria de la pensión en Latinoamérica, tenemos 900.000 millones de dólares en activos y en el manejo en cifras que hemos tenido en el 2020. Y estos activos se proyecta que sean 1.3 mil millones de dólares para el 2023. Entonces es una gran cantidad de dinero. En Brasil, la gestión de las pensiones es de aproximadamente 256.000 millones de dólares. Por lo tanto, es muchísimo dinero el que tenemos en la industria de las pensiones en la región. Y para poder entender por qué las compañías en la industria de longevidad son una buena oportunidad para que la gente invierta en los fondos de pensiones es porque estamos invirtiendo en los inversionistas institucionales. Tenemos una subtasa de interés cero del Banco de Inglaterra que se publicó en enero del 2020 y que nos muestra un declive en las tasas de interés real desde 2011 al 2018. Y a pesar de los problemas que hemos tenido en algunas tasas, hemos visto en muchos países conforme va subiendo la inflación en la época pospandémica, estamos viendo que las tasas de bajo interés están aquí para quedarse. Entonces es el momento para poder buscar mejores retornos de las inversiones y de las reservas. Y otro aspecto que también es sumamente importante a considerar es que el entorno empresarial está bastante competido. Tenemos un reporte del equipo de investigación global de Global America que se publicó en septiembre pasado, que nos habla sobre lo que yo hablo de la volatilidad, nos habla sobre la velocidad de los cambios. En 1958 tuvimos una compañía que duró aproximadamente 61 años en el índice del S&P 100 y para el 2016 estaba en el lugar 24. Y esto es solamente 12 años para el 2027, lo que quiere decir que las compañías llegan y se van muy rápido y entonces es muy importante para los fondos de pensión para poder tener una oportunidad. Imagínense el estar invirtiendo en el Internet antes del boom del .com. Hubiera sido fantástico. Y el fracaso de poder identificar las oportunidades del futuro puede que no nos permita hablar de la revolución el día de mañana. Por lo tanto, tenemos que entender esto y considerar que la industria de la longevidad es un área bastante prometedora donde hay que invertir. Y por último, para poder concluir por qué el invertir en la longevidad es sexy, bueno, la innovación en la salud tiene mucha tecnología que puede salvar nuestra vida y tener muchas megatendencias. El reporte que les estaba mencionando del Bank of America están resaltando 14 tecnologías que representan hoy en día
$30,000 millones en tamaño de mercado y potencialmente está proyectado a tener $6.4 trillones en el 2030. De estas 14 empresas tecnológicas, las tecnologías relacionadas con humanos son tres. Synthetic Bionics, inmortalidad y biónica, etcétera. Y es muy importante tomar todo esto en cuenta porque hay una gran oportunidad para nuestros fondos de pensión para ver la industria de la longevidad. Y es por eso que estamos el día de hoy aquí. Y aquí voy a hacer una pausa, básicamente. Muchísimas gracias, Eder. Yo creo que realmente es una gran primera intervención. Sé que tú escribiste un libro muy interesante sobre la revolución, sobre las juntas directivas de los fondos de pensión, y es algo que debemos de seguir discutiendo para ver cómo estos fondos de pensión ven la longevidad, como tú lo mencionabas, que es crucial. Ahora me encantaría poder escuchar a Guillermo Gazzoni, que ha estado trabajando en poder tener un fondo de longevidad. Por favor, háblanos un poquito al respecto y también cuál fue tu primera impresión de lo que escuchaste en el panel anterior. Muchísimas gracias, Héctor. Es un placer poder estar aquí hablando de la longevidad y las oportunidades de inversión. Y yo creo que necesitábamos tener un foro para poder hablar justo de lo que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, Quarup es un fondo de búsqueda para aquellos que están familiarizados con el modelo y para los que no, déjenme darles una breve explicación. Básicamente, es una compañía de mediano tamaño y es la primera en la longevidad. Lo que quiere decir es que la compañía que vamos a estar adquiriendo se va a beneficiar de la megatendencia de la longevidad. Y permítame dividir esto en dos piezas. En primer lugar, ¿qué es un fondo de búsqueda? Un fondo de búsqueda es un fondo formado por varios inversionistas de 12 a 10 y donde tienen a dos buscadores o dos y yo soy uno de ellos. Y juntos estamos buscando el mercado, buscando compañías que tengan casos de adquisición. Generalmente eso es lo que hace todos los fondos de búsqueda. Y uno de los principales aspectos de la adquisición es por qué se está vendiendo esta compañía. Y si la compañía está bajo una sucesión o si el propietario está a punto de retirarse o por alguna razón se están enfocando en un negocio nuevo, entonces tiene sentido para nuestro fondo de búsqueda. Y entonces se darán cuenta que en cualquier fondo de búsqueda nosotros directamente conectamos con las tendencias de longevidad y con lo que hemos escuchado anteriormente en el panel anterior. Estas son personas que viven muchísimo más tiempo y tienen más expectativa de su vida. Están cambiando los negocios y como Eder mencionaba anteriormente, los negocios o las empresas están cambiando, están teniendo ciclos más cortos y ese es el caso o nuestra razón de existir. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que es un fondo de longevidad? Bueno, básicamente, ya que la gente está viviendo más años, y que la gente en Brasil, por ejemplo, estamos agregando 7 millones más de adultos mayores a nuestra población, que es un aumento del 20% en solamente 10 años. Dado esta longevidad, este es el primer término de generación que está llegando a lo que se llamaba la edad del retiro o de la jubilación, pero ellos no se están jubilando, están listos para poder cambiar su carrera y hacer algo diferente. E inclusive las personas más jóvenes están ahora más conscientes de la necesidad de ahorrar y de proteger su futuro. Todas estas cosas nos está poniendo tendencias que van a cambiar la industria de la salud, de las finanzas, de educación, etcétera, dramáticamente. Entonces, en nuestro mandato de Quarupi, nosotros tenemos como objetivo el adquirir una compañía que se beneficie de todo esto. Esta es la razón de existir de Quarupi. Y como punto final en esta introducción, todo lo que vimos en el panel anterior, todo lo que estamos viendo en cuanto a los cambios para nuestra salud y para vivir más tiempo, todo esto es significativo y todos estos son desencadenantes de lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, este es un claro caso que puede tener nuevos productos y servicios relacionados con la longevidad en el mercado brasileño. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tu introducción. Es
claro que las personas que quieren invertir deben de buscar un fondo de inversión, un fondo de búsqueda y que deben de entrar en estas arenas. Y si están interesados en invertir en la longevidad, es una buena plática a tener. Ya lo que estábamos platicando, Margareta, Chris y yo, es que estábamos formando este panel y estas discusiones, es ver cómo se ve la longevidad, cuáles son las tendencias clave y qué fue lo que nosotros vimos y cómo vamos acelerando todas estas cuestiones en Latinoamérica. Y al tener este panel con esta visión de los fondos de pensión, fondos de búsqueda y fondos de inversión, nos va a poder dar una perspectiva de cómo podemos invertir y cómo podemos acelerar también en la discusión de longevidad dentro de Latinoamérica. Y ahora Hernando Guzmán, que también dirige un fondo de inversión y que ha estado con nosotros desde hace varios años, se especializa en salud y está buscando nuevas tecnologías. Y para presentarte un poquito, ¿puedes contarnos un poco de tu historia y también cuál es tu primera impresión cuando, o bueno, sobre lo que opinas del panel anterior? Por favor, Hernán. Claro que sí, muchísimas gracias, Héctor, Margareta, Cristóbal, muchísimas gracias a todos por invitarme. Sí, RXB Ventures, nosotros somos un fondo de capital de negocios, el capital de riesgo. Básicamente invertimos en startups como cualquier otro fondo de capital de riesgo. Y también nosotros somos mexicanos, estamos basados en México y estamos tratando de invertir en startups de Estados Unidos, de Europa, de Israel y también estamos viendo hacia. Entonces estamos enfocados más en los startups de fuera de la región de Latinoamérica. Es la razón específica y no quiero entrar en los detalles en este momento, pero esto básicamente nos pone en una oportunidad bastante interesante. Vamos a estar ahí buscando todas estas tecnologías impresionantes y buscando en el futuro eh, para poder ver qué es lo que va a funcionar en el futuro cercano. Entonces, como tú mencionabas, Héctor, nos hemos enfocado en hacer inversiones en el área de salud. Estamos muy contentos con este enfoque que tenemos y estamos dedicando un fondo de inversión que se está moteando en esto. Y por otro lado, también estamos muy conscientes de la longevidad. Estamos invirtiendo en muchas compañías y la manera en la que estamos haciendo esto y que estamos viendo nuestra estrategia de fondos y de estrategia es que lo vemos como si fuera un sándwich. Por un lado, estamos viendo toda la tecnología en salud que está disponible y que estamos viendo enfoque de arriba hacia abajo y también el enfoque está haciendo en la longevidad. Estamos centrando ahora en las moléculas y en CRISPR o RNA o genética. Y para tratar de mejorar o aumentar 10 o 15 años en la vida de la gente, sino que también vemos el impacto que tiene la tecnología de longevidad, pero también estamos tratando de cerrar las brechas. Y por otro lado, estamos viendo la longevidad de este futuro, de este salto, de tener este aumento de 10 o 15 años más en la vida humana. Y para finalizar esta introducción, regresamos a la pregunta de mi opinión del panel anterior. Y bueno, es que estamos teniendo básicamente un enfoque invirtiendo en el cuidado de la salud y también viendo nuestra estrategia para invertir en un fondo en longevidad. En cuanto a las estrategias de inversión, yo creo que esto es relevante para alguien que esté interesado en esto. Creemos que también el tiempo sobre cómo las startups o las compañías van a desempeñarse va a ser muy diferente. Por un lado, tenemos compañías de atención médica o del cuidado de la salud que están viéndose como cualquier compañía tecnológica que están buscando de 5, 6, 7 años dependiendo de la etapa en la que estén invirtiendo en estas compañías y en la longevidad estamos viendo una oportunidad de inversión a mediano plazo a lo mejor de 12 a 15 años, lo cual está bien, no es ninguna crítica.
Y así es como el sector se va a estar haciendo conforme sea necesario. Y esto está perfectamente bien y esto es algo que se ha hecho en el pasado y estamos bien con esto. Y así es la manera en la que estamos abordando esto. En cuanto al fondo, estamos viendo muchísimas innovaciones en Estados Unidos, en Israel y también en Europa, así que estamos muy satisfechos con todo lo que estamos viendo. Lo que me lleva a tu segunda pregunta sobre el panel anterior. Yo creo que el panel previo tiene una gran tecnología. Uno de mis colegas que estaba en la llamada justo me mandó un mensaje diciéndome, sabes que uno, no había ninguno que fuera mejor que el otro. La verdad es que todos estaban fantásticos y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos viendo. Hacen un gran trabajo ahora sí que dar un buen ejemplo de lo que estamos buscando en la tecnología, el tipo de compañías que están revolucionando el mercado. Y como les había mencionado, muchas de estas tecnologías están básicamente en los ensayos, en el principio, y eso es lo que se tiene que hacer. Estamos esperando y estamos viendo estas tecnologías que definitivamente van a poder aportar de 10 a 15 años más a nuestras vidas. Y probablemente voy a hacer una pausa aquí y solamente quiero agregar nada más que también estamos viendo un gran interés en términos de cómo va a impactar todo esto a las personas. Y esto es algo que como inversionistas nos enfocamos también en el impacto social de nuestras inversiones, cómo va a impactar esto, porque una vez que empezamos a aumentar la vida de las personas en 10 o 15 años, ¿cuál es el impacto que esto va a tener en la sociedad? ¿Qué impacto va a tener también en términos de la economía? ¿Qué impacto va a tener inclusive en cuanto a la religión? Entonces, yo creo que todo esto es importante porque va a tener un gran impacto y va a seguir siendo parte de toda la decisión que vamos a estar tomando en cuanto a dónde invertir, en dónde invertir, etcétera. Y entonces lo voy a dejar ahí y a lo mejor podemos hablar un poquito más después. Muchísimas gracias, Hernando. Yo creo que quedó muy claro lo que están haciendo. Y también, al final de cuentas, también estamos hablando de una discusión de algo que estaba mencionando Eder, de cómo impacta esto los fondos de pensión y también nos sigue recordando que las cosas siguen pasando. Ahora quisiera escuchar por parte de Santiago Chico. Es muy interesante, es un negocio familiar que ha estado invirtiendo en la atención médica desde dispositivos médicos, etcétera. Conozco a Santiago desde hace mucho tiempo y cuando estábamos hablando de tenerlo en este panel, definitivamente dijimos que teníamos que tenerlo a él. Así que muchísimas gracias, Santiago, y nos encantaría ver cómo ves tú la longevidad como un negocio familiar, pero también hacia dónde crees que vas. Así que por favor compártenos cuáles son tus primeras impresiones. Muchísimas gracias por invitarme, Héctor. Me da muchísimo gusto poder estar aquí. Bueno, primero como un negocio familiar buscamos oportunidades para poder invertir a largo plazo. Eh, Básicamente es, a diferencia de diferentes de los inversionistas de la oficina, estamos directamente en contacto con las compañías en las que invertimos. Así que hace varios años empezamos a buscar algunas industrias que estaban disponibles y viendo qué es lo que teníamos disponibles. Y nos atrajo muchísimo la cuestión del cuidado de la salud por varias razones. Para poder, bueno, porque estaba aumentando el costo del cuidado de la salud y cuando vemos a países como los Estados Unidos en donde gastan o invierten uno de cada $5 en el cuidado de la salud, es impresionante. Y esto nos llamó muchísimo la atención y también siempre nos ha interesado muchísimo la tecnología de este. Y también nos llamó muchísimo la atención que había muchísimas oportunidades de aprovechar varias tecnologías que se están presentando. Entonces, por ejemplo, la capacidad de comprar sensores bastante baratos, también la evolución de la inteligencia artificial, la capacidad de poder ver la información y poder correlacionarla automáticamente y de manera muy eficiente. Robótica y biónica es también otra parte que es muy interesante. Y yo creo que también tiene que ver con Data Analytics, para poder computar toda la información a precios asequibles. Todo esto hace que el sector salud sea sumamente interesante para nosotros. Especialmente decidimos el poder ver el área de cuidado de la salud pensando en dos cosas. ¿Cómo podemos tener un impacto social interesante teniendo el mejor tipo de cuidado de la salud y ofreciéndolo al mejor precio? Y pensamos obviamente que hay una gran tendencia a nivel mundial conforme va evolucionando la tecnología
que la gente va viviendo por más tiempo. No solamente se trata de vivir más años, sino tener una buena calidad de vida conforme vamos aumentando esta cantidad de años que vamos viviendo, ya sea en 20 o 30 años más que vivimos. Y que sea una vida increíble la que vivamos. Y es todo lo que nos atrajo mucho a esta industria y hemos visto desde diferentes puntos, desde la fabricación de medicamentos, desarrollo de medicamentos, de dispositivos y en cuanto a la tecnología, yo creo que puede tener un gran impacto en la vida de las personas y del acceso que pueden tener al cuidado de la salud. Bueno, pues muchísimas gracias justamente. Y me gustaría regresar a una siguiente ronda y me gustaría escuchar a todos los demás, a Guillermo, a Santiago, sobre cómo deberíamos de trabajar en la aceleración de la inversión para la longevidad, porque vemos hacia dónde va esta longevidad, pero sabemos que en el siguiente panel vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando en Latinoamérica y vamos a ver ejemplos de la región. Pero me gustaría saber un poco más sobre lo que ustedes piensan que deberíamos de hacer o qué podemos hacer para poder mejorar las inversiones que existen de pensión o de diferentes tipos de inversiones que existen para el futuro. Y me gustaría justamente saber cuál es su idea. Bueno, pues justamente antes de hablar sobre esto, me gustaría primero hacer un comentario sobre algo que algo que ya comentó Hernando, porque en Brasil nos gusta ver la parte divertida en todo. Y cuando estaba escuchando que hablaban sobre cómo vivimos cada vez más, y bueno, la institución del matrimonio, cuando solíamos vivir, no sé, 50 años, generalmente nos casábamos durante 30 o 40 años, pero ahora vamos a vivir 100 años y entonces vamos a estar casados durante 70, 80 años y a lo mejor tenemos que repensar esto. Todo va a tener un impacto. Así que déjenme hablar un poco sobre cómo está ahorita este aspecto en Latinoamérica y de qué manera podemos acelerarlo. Tenemos dos tipos de inversiones para la longevidad. Yo diría que la primera sería justamente un capital de riesgo. Y justamente la diferencia entre este fondo patrimonial y este capital de riesgo es justamente las cifras que nosotros podemos ver. Por ejemplo, en Brasil vimos que en el 2020 teníamos un total de 4.5 mil millones de dólares invertidos en 255 compañías distintas. Entonces, cuando pasamos a 200 en capital de riesgo y para el fondo patrimonial tenemos 55 compañías. Y para la tecnología de la salud tenemos un 11%. El 11% del dinero invertido va a esta área. Así que cerca del 15% de tanto los fondos patrimoniales como de los capitales de riesgo van justamente a la tecnología para la salud y para la longevidad en general. Así que sí, tenemos buen dinero. Pero si vemos a los inversionistas institucionales, las cifras son impresionantes. Son por encima de los 900 mil millones. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es justamente atraer a todas estas personas para que entonces quieran invertir en estos fondos de longevidad. Sin embargo, sabemos que hay algunos fondos que son mucho más conservadores porque van a largo plazo, lo que buscan es que haya menos riesgos. Entonces, el riesgo aquí es justamente poder atraer a estos inversionistas que puedan tener bonos mucho mayores o que estén especializados en finanzas, para que realmente la gente se pueda interesar. Sabemos que, por ejemplo, las inversiones en biotecnología en Brasil, hay cierto interés. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 170 biocompañías que trabajan con estos, pero en Brasil no tenemos este tipo de compañías que ya estén en la bolsa de valores. Entonces, es por eso que tenemos que considerarlo. Tenemos solamente 10 compañías que estén dentro
del cuidado de salud tradicional que realmente estén dentro de la bolsa de valores y únicamente 4 tienen algún tipo de capital por encima de 1.000 millones. Entonces, realmente queremos invertir en la longevidad porque estas compañías de biotecnología no existen en Brasil y por eso estamos trabajando en algunos fondos de ETA. Por ejemplo, en julio del 2021, una institución en Brasil que se llama XC generó un ETF o algo muy similar a un ETF de Estados Unidos con algunas compañías como AstraZeneca, Moderna, Pfizer BioNTech, en donde están haciendo una inversión hacia ETF. Sin embargo, no es de forma directa y las compañías hasta ahorita que están mostrando ser las más prometedoras son justamente estas de la salud. En Brasil, por ejemplo, la población que nosotros tenemos de gente mayor de edad o ya de edad avanzada es considerable y sabemos que se va a triplicar para el 2060. Entonces, sabemos que tenemos muy buenas oportunidades aquí. No, nada más me gustaría cerrar diciendo que es algo muy interesante y que tenemos que estar al pendiente. Pues muchísimas gracias, Eder. Me parece que, como Guillermo dijo, ¿de qué manera podemos acelerarlo? Es muy claro. Teniendo estas búsquedas de longevidad especializada, pero lo que tenemos que saber es de qué manera podemos hacer este fondo de búsqueda. Y este es un ejemplo muy claro sobre cómo podemos acelerar la inversión en la longevidad de la región. Bueno, Héctor, ahorita estamos en esta parte naciente de las compañías hacia la longevidad. No sabemos hacia dónde va a ir, pero consideramos que la sociedad y la transformación sobre la forma en la que vivimos va a tener un cambio. Esto es muy claro, pero las inversiones todavía no tienen una estructura que puedan ser considerables o que puedan ser muy específicas para la longevidad. Entonces, lo que yo te puedo decir es que lo que veo ahorita es que en Latinoamérica podemos ver aspectos muy claves que son algunos obstáculos o retos. Algunos nosotros los podemos controlar, algunos no. Cuando hablamos sobre cifras considerables, sabemos que tenemos varias iniciativas que necesitan este dinero, entonces sabemos que el dinero es muy importante, pero no podemos controlar la estabilidad económica, la estabilidad política y como Eder ya mencionó, estas tasas de interés bajas globales que existen son unas de las cosas que nos pueden interesar ahorita. De manera que todo esto lo tenemos considerado para los capitales de riesgo, para los fondos patrimoniales, para muchos otros tipos de inversiones a largo plazo. Entonces necesitamos generar mayor mercadotecnia dentro de Latinoamérica. Ahora, ¿qué podemos controlar? Me parece que este foro es una de las mejores maneras. Podemos mostrarle a la gente qué tan grande es esta oportunidad y podemos ser muy claros y muy específicos al momento de utilizar la investigación, el poder de la conexión. Hablamos sobre biotech en la sesión anterior, lo cual es maravilloso, pero si vemos esto de forma diaria, por ejemplo, hablamos de la cibereconomía. La cibereconomía es cualquier tipo de servicio o producto que está relacionado con las personas que están, los 50 o 60 que están por encima. Y este es un mercado que en Brasil representa el 25%. Cuando únicamente 15 o 16% de la población se encuentra en este recorte, son los que están dispuestos a pagar más por un producto, por tener mejor calidad. Y a veces es difícil poder darles los productos que ellos están buscando, porque la mayoría dice que no pueden encontrar el producto o el servicio que estaban buscando. Así que si uno ve la vida diaria y va a las tiendas y ve la economía, saliendo de la idea de biotecnología, si vemos la forma en la que nosotros consumimos diariamente, tenemos varias oportunidades. Y, por ejemplo, si vemos la educación, de tal manera que la gente sepa cómo utilizar la tecnología para poder acelerar sus negocios, para poder generar o atraer inversiones a sus negocios, de manera que ellos puedan crecer. Y si entendieran qué tanto podrían crecer, sería increíble. Y además también tenemos que intentar tener una mejor estabilidad
política, porque esto es lo que ayuda a las inversiones a largo plazo. Entonces, si tuviéramos todo esto en conjunto, me parece que sería una muy buena oportunidad dentro del mercado que tenemos. Muchísimas gracias, Gil. Bueno, en este caso nada más me gustaría también escuchar un poco sobre eh, nuestro público. Entonces, por favor, escriban las preguntas que tengan y nos dará muchísimo gusto poder seleccionar algunas para poder hacérselas a ellos. Bueno, Fernando, me gustaría saber qué es lo que opinas tú sobre cómo podemos acelerar, así como ya mencionó Guillermo, tú tienes ejemplos sobre qué es lo que están haciendo ahorita para recaudar dinero y me gustaría saber qué es lo que están pensando ahora para los siguientes capitales de riesgo. No, sí, definitivamente. Me gustaría empezar diciendo que estamos 100% de acuerdo con lo que han dicho Eder y Guilherme. Y me gustaría hablar de esto de una forma distinta, sobre cómo definimos la longevidad. Porque si únicamente nos queremos enfocar en estas compañías que tienen un salto cuántico, que están ahí, sí, que son aquellas que van a tener un impacto significativo una vez que sus tecnologías lleguen al mercado, van a tener un impacto muy importante. Pero hablando específicamente sobre Latinoamérica, tenemos que ser muy cuidadosos sobre esto. Actualmente hay muchos países en la región que se están rezagando, al menos en las tasas de mortalidad. En cuanto a la media de la edad, hay algunos países como México, y me da mucha tristeza decir esto, que en lugar de que nuestra curva continúe creciendo, ya está bajando. Entonces sabemos que tenemos que hacer otras cosas. Cuando vemos, por ejemplo, Hong Kong con un promedio por encima de 82, 84 años, en México tenemos gente con 74, 75 años. Y luego hay otros países que de hecho están por encima de los 60 años. Entonces, sí, ya empezamos a ver estas brechas. La longevidad ya está ocurriendo, no de una forma exponencial, pero ya está pasando. Entonces, tenemos que empezar a cerrar esta brecha. Y bueno, yo sé que Cristóbal y que varios ya hablaron sobre esto, sobre cerrar esta brecha. Y la tecnología actual, que ya tiene un impacto a corto plazo, puede ayudarnos a disminuir esta brecha. Entonces, tenemos que empezar a definir la longevidad que, bueno, actualmente lo tenemos como vivir durante más tiempo, que es lograr vivir tal vez 10, 15, 20 o 30 años más. Pero en lugar de nada más pensar en esto, tenemos que invertir más, tenemos que comenzar a los inversionistas en que hay que invertir en estas compañías que están ayudando al desarrollo de la tecnología del cuidado de la salud. Y como Eder ya mencionó, no necesariamente necesitamos enfocarnos únicamente en CRISPR, biotech o en algún tipo de compañía biomolecular. Y desafortunadamente no me gustaría generalizar, pero sí sé que mucho de estas investigaciones no se están llevando a cabo en nuestra región. Pero sí necesitamos cerrar esta brecha. Así que lo primero que yo diría es que si estamos viendo la longevidad únicamente con la definición de vivir más, entonces necesitamos empezar a cerrar la brecha que estamos empezando a tener con otros países más desarrollados. Necesitamos empezar a cerrar esta brecha mediante la tecnología. Y me parece que Santiago también habló sobre esto. Y además, no nada más tenemos que poner todo nuestro apoyo en estas compañías porque la historia se repite varias veces. Entonces, si este es el caso, vemos que una vez que estas tecnologías ya estén ahí, el costo de estas tecnologías va a ser muy alto inicialmente, lo cual no nos va a dar tiempo solo de esperar. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos algunos estados en México y en muchos estados de Latinoamérica, en donde sabemos que hay muchos lugares que no tienen un análisis o una clínica de análisis sanguíneo, de manera que algunas pruebas sanguíneas no se pueden llevar a cabo en el lugar en donde están y tienen que viajar a otros lugares porque no tienen un lugar en donde puedan llevar a cabo estos análisis. Así que si estamos hablando de algo tan básico como eso, sabemos que hay una compañía que a lo mejor puede llevar esto a todos los consultorios médicos o a algún otro lugar para poder generar estos diagnósticos. Nada más para que podamos entender de qué manera podemos dar este tratamiento. Si, por ejemplo, queremos hablar de Alzheimer,
Y en este caso, por ejemplo, tenemos que buscar tecnologías que empiecen a monitorear y a realmente ver si el Alzheimer puede desarrollarse dentro de 10 o 15 años. Así que mientras empecemos a entender la importancia de hacer la inversión en este tipo de tecnologías, entonces vamos a poder llegar más lejos. Pero una vez que lo logremos, entonces podemos empezar a ver en estas empresas que son considerablemente o que tienen la oportunidad de tener o dar este salto cuántico para los siguientes 10 o 15 años. Muchísimas gracias, Fernando, por tu perspectiva. Santiago, ahora sí, me gustaría saber de qué manera podemos acelerar el proceso de longevidad, pero además de qué manera lo podemos traer a Latinoamérica. No nada más tener el dinero de Latinoamérica y llevarlo a algo global, sino tal vez también considerar ponerlo en Latinoamérica. ¿De qué manera podemos hacer que venga a Latinoamérica? Muchísimas gracias, Héctor. Me parece que esta es una pregunta muy interesante porque para mí esto requiere un análisis muy importante sobre la toma de decisiones en Latinoamérica versus el resto del mundo, porque existen varias soluciones específicas para algunos problemas en otros países o a lo mejor tienen presupuestos más altos de salud, pero tienen una dinámica muy distinta en cuanto a cuánto dinero pueden tomar para poder resolver problemas y además quién paga por esto. En un país como México tenemos un porcentaje muy alto de personas que pagan por acceso a la medicina versus otros países en donde el servicio de salud se paga principalmente por parte del gobierno. Entonces, me parece que cuando tomamos estos puntos tan distintos es más difícil concentrarse únicamente en la tecnología que puede tener un acceso para eso. Pero me parece que lo que están haciendo Guillermo o Hernando es muy interesante porque me parece que hay una gran cantidad de tecnologías para sensores, dispositivos, inteligencia artificial, muchas otras cosas. Entonces, me parece que seleccionar estos y poder cambiar el modelo de negocios, por ejemplo, puede ser la misma tecnología, el mismo equipo. Hemos estado hablando bastante sobre esta máquina de ultrasonido que es bastante barata. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, si el paciente lo adquiriera, entonces tendría que hacer un cambio en el modelo de negocio versus en México, donde a lo mejor tendríamos que hacer una renta, en donde a lo mejor una compañía específica lo compra y después lo renta. Entonces, por eso es muy importante que tengamos personas como Hernando, como Guillermo, que tienen un entendimiento sobre cómo se lleva a cabo la toma de decisiones, quién hace la toma de decisiones, qué es posible, qué no es posible y luego entender cómo se van a utilizar estas tecnologías. Esto va a ser uno de los puntos claves que nos va a permitir utilizar estas nuevas tecnologías, aprovecharlas y que realmente tengan un impacto en nuestra región. Pues muchísimas gracias, Santiago. Ahora tenemos dos preguntas que me gustaría que ustedes nos respondieran. Tenemos 10 minutos más todavía, pero me gustaría que habláramos un poco más sobre robótica y cómo se aplica para la longevidad. Específicamente, me gustaría saber qué es lo que piensan Guilherme, Santiago y Hernando, porque sé que ustedes están buscando específicamente áreas de robótica en la longevidad. Entonces, no sé si Guilherme quisieras empezar. Sí, claro, por supuesto, Héctor. Esto es parte de nuestra meta. Ahora, el problema aquí es que generalmente este fondo de búsqueda lo que hace es que toma ya un modelo de negocio sobre lo que ya se lleva haciendo bastante tiempo. Entonces, tenemos algunas metas específicas que ya están en el campo de robótica, de manera que sí hay mucha oportunidad. Todavía no sabemos mucho sobre esto, pero no tenemos todavía suficiente información para poder analizar. Habiendo dicho esto, me parece que esto es clave para la longevidad y de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, Guillermo. Hernando, no sé si quieres decir algo. Y si hay algo en Data Science o en TI que estén relacionados con la longevidad, me gustaría que nos lo contaras y después sería la misma pregunta para Santiago.
Sí, 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 definitivamente. Bueno, en la robótica me parece que esto es algo un poco más complicado. Generalmente es una combinación entre la robótica y la inteligencia artificial y la realidad virtual. Entonces, sí, estamos en un punto en donde empezamos a tener un poco más el futuro de la telemedicina, en donde se pueden hacer cirugías a través de la realidad virtual mediante el uso de robots. Entonces, me parece que sí, ya hay varias tecnologías bastante interesantes, nuevamente, dependiendo de la definición que nosotros tengamos sobre cómo o qué es la longevidad. Entonces, sí, es importante que sepamos si hay acceso o no en ciertas áreas y cuál es el acceso que tengas en esa área, es cuál es el sentido de longevidad que vas a lograr. En cuanto a las otras preguntas, sí, creo que fue Jean Herbert en el panel anterior que mencionó algo sobre los implantes. Estamos ahora nosotros viendo compañías que están desarrollando un trasplante de órgano. ah, Me parece que tienes nada más entre 6 y 8 horas para poder hacer un trasplante de algún órgano antes de que el órgano ya no sea viable. Entonces, ahora se está desarrollando una tecnología que permita incrementar la cantidad de horas para poder lograrlo, porque sabemos que actualmente si tenemos un donador en San Diego y necesita alguien un trasplante en Nueva York, es imposible llevar este órgano. Sin embargo, con esta nueva tecnología sería posible transportar este órgano desde California hasta Nueva York. Entonces, esto es verdaderamente algo muy importante porque esto va a ayudar muchísimo a la longevidad de las personas. Y bueno, como mencioné, también está el análisis de diferentes partes del cuerpo. Y sí, definitivamente hay mucho, mucho avance que estamos viendo actualmente. Y de hecho, podríamos hablar de esto durante 3 horas. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos 5 minutos más. Y ahora me gustaría que todos, bueno, creo que todos deberían de quedarse porque el siguiente panel es justamente sobre qué es lo que estamos viendo en diferentes países en Latinoamérica respecto a la longevidad. Y bueno, ahora me gustaría que Santiago Chico dijera algo sobre la robótica, data science, inteligencia artificial, en general todo para la longevidad, ¿sí o no? Sí, me parece que esto es muy emocionante porque para mí, por ejemplo, en cuanto a la robótica, es muy emocionante poder apoyar a las personas de edad avanzada a que tengan mayor movilidad, a que sean autónomos. Y creo que estos exoesqueletos, por ejemplo, para ayudar a que estas personas puedan hacer cosas de forma autónoma es sumamente interesante. El desarrollo de nuevos órganos mediante la impresión 3D. La impresión 3D de tejidos también me parece maravilloso porque se vuelve mucho más barato y porque ayuda a curar a una persona de una manera mucho más específica. Así que sí, sabemos que hay personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de trauma o de discapacidad y que ahora tienen la oportunidad de utilizar algún tipo de aparato biónico que les permite tener como algún tipo de superpoder. Hubo una mujer que de hecho había perdido una extremidad y ahora con este brazo o con esta extremidad biónica podía hacer muchas más cosas que las que podía hacer anteriormente con su brazo o con su extremidad. Entonces, en este caso sí, me parece que es muy importante que ahora lo apliquemos en la medicina preventiva y además que podamos disminuir el costo de acceso para los tratamientos de salud. Así que sí, estas son las tecnologías que son más importantes y además es importante que podamos hacer una detección temprana para poder mantener la salud en lugar de tener que curar. Ok, pues muchísimas gracias, Eder. Fuiste el primero en este panel y ahora vas a ser el que cierre el panel, así que me gustaría escucharte. Pues muchísimas gracias, Héctor. Pues me gustaría cerrar nada más recordándoles a todos que estamos en medio de una revolución social y que la tecnología ahora nos permite tener acceso a la información y que solía ser información que únicamente estaba limitada a personas con mayor poder adquisitivo. Y ahora podemos ver que hay gente que habla sobre las acciones o sobre las inversiones en las redes sociales. Vemos que hay personas que ya tienen la oportunidad de comprar acciones mediante Robinhood o mediante otras aplicaciones. Así que me parece que esta es una revolución social y tenemos que entenderlo. Así que
si queremos ver hacia la longevidad y hacia el futuro, es muy importante que entendamos que tenemos que hacer algún tipo de alianza o de asociación con otras compañías, porque el mundo de las inversiones está cambiando, incluso en estos instantes. Pues muchísimas gracias, Eder. Fue maravilloso escucharlos a todos. Y Cintia me estaba diciendo que de hecho sí tenemos un poquito más de tiempo, así que esto es muy bueno. Así que quisiera hacer una cosa con ustedes cuatro, una última cosa antes de finalizar. Estábamos hablando dentro de este panel que ¿cuál sería la manera en la que uno seleccionaría cómo invertir? Y me parece que esto es muy importante porque vimos varias compañías en el panel anterior que hablaban sobre cosas muy específicas que cada una hacía. Y cuando uno tiene que decidir en cuál invertir, digo, yo sé que es muy diferente la perspectiva que puede tener una BC, un capital de riesgo o incluso un fondo de búsqueda, pero me gustaría saber brevemente, en 1 o 2 minutos, cuáles son las cosas claves que ustedes están buscando. Y me gustaría empezar con Santiago Chico. ¿Cuáles son las cosas que ustedes están buscando cuando buscan hacer una inversión en alguna compañía? Bueno, básicamente vemos varias cosas, pero la primera es cuál es la oportunidad de rentabilidad que tenemos, cuál es el mercado que existe, quién puede tomar estas decisiones, de dónde viene el dinero, quién va a pagar. Así que entender todas estas dinámicas es sumamente importante para nosotros. La segunda parte específicamente para la longevidad es cuál es el impacto en la calidad de vida y de qué manera podemos ver realmente un cambio en el paciente. Y finalmente, ¿cuál es la etapa de la tecnología o de la solución? ¿Cuáles son estos impactos potenciales para poder asegurar el éxito dentro del mercado? Así que me parece que si no tenemos la oportunidad de generar un impacto en esta compañía, entonces a lo mejor nosotros no haríamos una inversión ahí. Realmente nos gusta ser inversionistas en cosas en las que podamos ayudar. Escucho tu punto de vista y definitivamente creo que es muy importante cómo se hace el análisis, de dónde viene el análisis, de dónde vienen las cosas para poder hacer que las cosas realmente sucedan y poder garantizar que la compañía va a seguir avanzando. Guillermo, ¿cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, de hecho es muy similar al de Santiago. Hay dos porqués y un qué. El primer porqué es por qué se está vendiendo la empresa. Hay muchas razones por las cuales se puede vender una empresa y la mejor razón es porque una vez que alguien ya ha crecido, quiere que el negocio siga siendo rentable y a lo mejor se quiere jubilar o a lo mejor quiere encontrar a alguien que ayude a crecer la empresa y llevarla al siguiente nivel. Entonces también hay que ver cuál es el impacto que tiene en la sociedad, cómo puede ayudar Guarupe, cómo yo, el futuro gerente de la empresa, cómo puede aportar valor al negocio. Y también en cuanto al por qué, ¿cuál es la situación actual de la empresa en cuanto a finanzas, en cuanto a las personas? Y si el precio es adecuado para una adquisición, básicamente es una buena empresa la que estamos buscando. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Hernando, cuando estás buscando invertir en una compañía, ¿qué es lo que estás buscando? ¿En dónde poner tu dinero? ¿Qué cosas tomas en cuenta? Bueno, es difícil llegar al último porque ya se mencionó todo, pero yo diría que sería el tener un equipo. Eso es lo más importante para nosotros. A final de cuentas, va a haber cosas malas que van a suceder en el proceso de la adquisición y dependiendo del equipo, pues definitivamente va a ser la dirección que se va a tomar en la compañía. Entonces, el ser equipo definitivamente es una de las cosas más importantes. La competencia también es importante. En la etapa en la que estamos invirtiendo, estamos aprendiendo un poquito más sobre las cosas que podemos hacer y hay como que etapas de crecimiento y la competencia siempre es importante. Por lo tanto, siempre estamos tratando de ver quiénes van a ser los ganadores en un subsector o tecnología específica. Eso es relevante, ver cómo se está comportando el mercado. Y a final de cuentas, esto también es muy particular porque estamos en una situación de inversionistas y ver si la inversión realmente
proporciona el retorno de la inversión que están buscando nuestros inversionistas, porque nosotros tenemos este compromiso y definitivamente tenemos que buscar esto. Y esto nos da un poquito de menor flexibilidad en algunas ocasiones en algún tipo de inversiones, pero para los inversionistas institucionales tenemos que asegurarnos que en cierto tiempo podamos proporcionar los retornos de inversión, y eso tiene que ver con la manera en que empezamos el fondo, la estructura del fondo y cómo el tiempo de inversión influye también. Porque obviamente a veces se quiere cerrar en 7 o 10 años y podemos invertir en tecnología y esto nos puede llevar entre 10 y 15 años para poder tener el éxito. Entonces sí importa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernando. Eder, una pregunta. Al estar viendo este tipo de cuestiones como la longevidad, y por ejemplo, pensando en Estados Unidos y en quién va a pagar por esto, ¿van a pagar las aseguradoras? O cuando estamos viendo el mercado en donde tenemos a los pagadores y a las compañías aseguradoras, ¿crees que esto es diferente en Latinoamérica al pensar en los fondos de pensión? En el mercado latinoamericano hay muchísimo pago por parte de los usuarios o de los pacientes, o con lo que decía Santiago, ¿quién va a pagar y cómo ves la longevidad y quién va a pagarlo? ¿Las aseguradoras o los pacientes? Bueno, si fue difícil para Hernando, pues bueno, la verdad es que ya no me dejó nada a mí que decir al final, pero definitivamente las aseguradoras y los fondos de pensión es un punto que tenemos que abordar porque el dinero está ahí y va a ser una buena oportunidad de inversión. Y tenemos que ver qué es lo que estamos considerando hoy en día para invertir en un fondo de pensión. Y tenemos que ver también qué es lo que tenemos que buscar o considerar en un futuro cercano. Y obviamente tenemos que agregar tanto los retornos y los riesgos en la inversión que siempre consideramos al buscar inversiones, pero vamos a necesitar tomar en cuenta también el propósito y los aspectos de ESG, porque obviamente los fondos se ven presionados por los aspectos de ESG. Tiene que ser sustentable, tiene que ser ambiental, tiene que ser amigable, social, etcétera. Y toda esta generación, la Z y los millennials, están enfocados en el propósito. Entonces, ninguna empresa va a tener o darles el dinero si no ven cuál es el propósito, así como los valores en las inversiones que realizan. Entonces, los millennials y la generación Z van a sobrepasar a la generación de baby boomers, etcétera. Van a ser los presidentes de las compañías y decidiendo en dónde van a invertir el dinero. Entonces, estos aspectos también los tenemos que tomar en cuenta, el propósito y el SEG. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que ha sido un muy buen panel y me parece que nos queda claro que vivimos en un tiempo magnífico, en donde están sucediendo muchísimas cosas al mismo tiempo, muchísimas tecnologías que están enfocándose en la longevidad y estamos viendo este primer abordaje en Latinoamérica y la manera en cómo invertir en esto ha sido fantástico. Así que quisiera agradecerles una vez más a los cuatro por esta fantástica discusión y estoy seguro que podrán trabajar juntos. Estoy seguro, Eder, que tú podrás invertir dinero en la inversión de Guillermo y de Hernando. Entonces veamos si pueden traer la longevidad a Latinoamérica, porque definitivamente que ellos van a necesitar muchísimo dinero por tu parte para poder hacer de esto una realidad. Y Santiago, obviamente esperamos poder traer estos modelos a Latinoamérica. Entonces hay que invertir y hay que traerlos a Latinoamérica para que todos podamos beneficiarnos de lo que Margareta nos estuvo compartiendo en el panel anterior. Muchísimas gracias a los cuatro nuevamente. Ha sido un gran placer moderar este panel y muchísimas gracias a Chris por la visión de poder traer esto a Latinoamérica. Un gran trabajo hecho por AMIF también. Muchísimas gracias por haber incluido también a FondSalud. Y Margareta, ha sido un placer de verdad poder tener esta discusión contigo. Muchísimas gracias a todo el grupo de AMIF, a Cintia, que ha hecho un gran trabajo. Y bueno, estén pendientes porque el siguiente panel va a ser fantástico. Muchas gracias a todos. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego.